Hola chicos. Bueno, vamos a empezar, ¿sí? Con el tema del patrimonio de las empresas. Vamos a empezar con un ejemplo. Si vamos a suponer que quiero poner una tienda donde voy a vender ropa, ¿sí? Bueno, piensen en esa persona que está comenzando con ese negocio, lo está abriendo, ¿sí? Y bueno, necesita... vamos a suponer que tiene un local, necesita que es suyo, necesita la mercadería, las distintas ropas que va a vender, necesita estanterías para acomodarlas, necesita un escritorio, necesita maniquí para armar la vidriera, necesita cierto dinero para empezar y vengan sus primeros clientes, ¿sí? Todo eso que necesita para empezar su actividad comercial se llama patrimonio en contabilidad. Y se dice que el patrimonio es la suma del activo más el pasivo. ¿Qué es el activo? Todo lo que les estuve diciendo recién. Todos los bienes y los derechos, sí, todos propios que aporta el dueño del negocio, del comercio, cuando empieza su actividad comercial. Pero puede ser que en este ejemplo que estábamos diciendo, para comprar las estanterías, por ejemplo, ya no tenía dinero. Entonces pide un préstamo, ¿sí? Esa deuda que tiene, ahora porque pidió un préstamo para comprar las estanterías, porque si no, no podía empezar a trabajar, se llama en contabilidad pasivo, ¿sí? Que también forma parte del patrimonio. Entonces, el patrimonio es igual a todos los bienes propios y derechos a cobrar que tenga a favor el comerciante, más las obligaciones o las deudas que tenga a pagar. ¿Sí? Todos estos elementos del patrimonio en contabilidad reciben nombres especiales que se llaman cuentas contables. Por ejemplo, en contabilidad al dinero no se lo llama dinero, se lo llama efectivo. Al dinero en efectivo se lo llama, se lo llama caja en contabilidad. Por ejemplo, las remeras que tenga para vender este comerciante no se las llama remeras, se las llama en contabilidad mercaderías. Todo el patrimonio de cualquier empresa o comercio, ¿sí?, está compuesto del activo y del pasivo. Y cada uno de esos elementos en contabilidad se llaman cuentas contables y tienen un nombre especial. Yo les voy a mandar un listado de las más comunes, ¿sí?, para que ustedes vayan estudiando y sepan la denominación contable de cada uno de esos elementos. Hay otra fórmula también que es muy importante. El activo menos el pasivo, o sea, todos los bienes y derechos propios del negocio o del comerciante, del dueño, menos las deudas, menos lo que debe, en contabilidad se llama patrimonio neto. Porque esto que debe, ¿sí?, no es del dueño del negocio, justamente porque lo debe. Por eso el activo menos el pasivo es igual al patrimonio neto. ¿Sí? El patrimonio neto serían solo los bienes y los derechos a cobrar que tenga un comerciante. De esta ecuación, ¿sí?, si yo el menos pasivo, si yo quiero despejar el activo, si este menos pasivo lo paso para este lado, ¿sí?, del igual como más pasivo, y me queda esta ecuación, que el activo entonces es igual al patrimonio neto más el pasivo. Y si lo pensamos con el ejemplo, lo vamos a entender mejor. Los bienes y los derechos que tiene este comerciante que está por abrir un negocio o provienen del aporte que hizo él para empezar con el negocio, de lo que aportó para poder abrirlo, como dijimos recién, el local, la mercadería, la vidriera, los maniquí, más lo que le debe a otros porque no le alcanzó la plata. Dijimos que la estantería ya no tenía más dinero, que tuvo que pedir un préstamo, ¿sí?
Ahí lo pensamos bien con la lógica para entenderla. Lo importante es entenderla. Por eso se dice que el activo es igual al patrimonio neto más el pasivo. Esta ecuación en contabilidad es muy importante y se llama ecuación patrimonial estática o de inicio. ¿Por qué? Por lo que expliqué recién. Si voy a abrir un negocio, todo lo que yo tenga, los bienes y los derechos a favor mío, o provienen de mi propio aporte o se lo debo a alguien porque pedí dinero o quedé debiendo algo de eso que armé en mi nuevo negocio. Una vez que cualquier negocio, una empresa, la contabilidad se analiza así para una gran empresa o para un negocio de barrio, un negocio pequeño, a eso me refiero. Una vez que abre este señor la tienda, empieza su actividad comercial, que obviamente la actividad comercial principal va a ser la venta de ropas. ¿Sí? Bueno, una vez que empieza con esa operatoria comercial, ¿sí? Va a ganar o va a perder, como en cualquier negocio. Vamos a suponer, ¿sí?, que la empresa, que este señor compra las remeras a 10 pesos y las vende a 20, que va a obtener una ganancia. Pero no es lo único, la actividad comercial es a lo que se dedica la empresa, qué vende, qué producto o servicio ofrece. Pero las empresas también tienen gastos, por así decirlo. ¿Sí? Si vende remeras, antes tiene que ir a la fábrica o al mayorista a comprarlas. Dijimos que el local era de él, pero la luz del local la tiene que pagar. ¿Sí? Tiene otros movimientos. Entonces, cuando empieza a trabajar, cuando abre el negocio, a esta ecuación se le agregan dos elementos patrimoniales más. Los egresos, ¿sí?, y los ingresos. ¿Se entiende? El activo más los egresos es igual al pasivo más el patrimonio neto más los ingresos. Esta ecuación es la que se llama ecuación patrimonial dinámica y es la base para poder registrar las operaciones. ¿Sí? Se suman los ingresos y se suman también los egresos. Ecuación patrimonial dinámica. Dinámica porque ya se empezó con la operatoria comercial. El método de registración contable que vamos a utilizar se llama partida doble. Y se llama así porque cada una de las operaciones comerciales que haga un negocio la vamos a desdoblar, la vamos a analizar en dos partes o en dos columnas. ¿Sí? Vamos a tener que saber las cuentas contables, que yo se las voy a mandar, porque les dije que en contabilidad cada concepto del patrimonio tiene un nombre especial. Y este método de registración se basa en la ecuación patrimonial dinámica, que es la que les puse acá. ¿Sí? En esta ecuación patrimonial dinámica vamos a suponer que el igual se analiza con las dos columnas que les dije de la partida doble. Cada operación comercial la vamos a desdoblar en dos partes, ¿sí? Una columna se va a llamar debe y la otra haber. Reciben este nombre desde que se empezó a utilizar el método, que es muy, muy viejo. No es que esto lo que está acá lo debo, que esto lo tengo. Se podría haber llamado columna 1, columna 2, columna A, columna B. ¿Sí? No hay que confundirse con eso. Entonces, si nos basamos en la ecuación patrimonial dinámica, que acá a lo mejor más egresos viene porque el pasivo más el patrimonio neto más los ingresos son positivos en una empresa, menos los egresos sería, ¿sí? Lo que hice, como estaba negativo, lo pasé para este lado y me queda positivo. Se suman los egresos. Como para que entiendan de dónde sale la ecuación, que es muy importante entenderlo. Entonces, acá tenemos el igual, miremos este lado.
en este lado de la columna. En el debe o columna 1 se anotan los más activos, ¿sí? Y los más egresos, los aumentos de egresos. Acá tenemos el igual. En el haber se anotan los más pasivos, porque este acá tiene un más, o los aumentos de pasivo, los aumentos de patrimonio neto y los más o los aumentos de ingresos. Si acá se anotan los activos que aumentan, en el haber se van a registrar los activos que disminuyen, porque si este activo que acá está sumando lo paso para acá, va a quedar menos activo, ¿sí? Y acá las cuentas de pasivo que están sumando, si lo paso para acá me queda menos pasivo, por eso puse que los pasivos en el debe disminuyen. Todo se basa en esta ecuación, ¿sí? Que la tenemos que entender para entender esta lógica. Cada operación la vamos a analizar desdoblada en dos partes, en dos columnas. Esas dos columnas reciben el nombre de debe y haber, ¿sí? Bueno, lo que hay que acordarse es que en el debe se registran las cuentas de activo que aumentan, las de egresos que aumentan y los pasivos que disminuyen. Y en el haber los activos que disminuyen, los pasivos que aumentan, el patrimonio neto que aumenta y los ingresos que aumentan. Igualmente cuando hagamos el MIT, anótense lo que no entendieron de esta explicación y lo explico ahí en el momento, ¿sí? En contabilidad les estoy diciendo algunas palabras porque las van a tener que manejar. Todo lo que registre en esta columna, en la columna del debe, se dice que se debitan las cuentas. Y las cuentas que registre en el haber se dice que se acreditan. Tienen que ir manejando ese vocabulario. Vamos a ver un listado de las cuentas que tiene cualquier negocio. Tienen cuentas de activo, cuentas de egresos, cuentas de pasivo, cuentas de patrimonio neto y cuenta de ingresos. ¿Sí? Cuentas contables. Y después cada operación la vamos a desdoblar y analizarla. Yo les voy a subir este video, anoten todo lo que no entiendan, les voy a subir una foto de esto para que se anoten también. Y en el próximo Meet me preguntan ahí en el momento y les explico, porque esto ya es la base para la registración. Voy a subir también el plan de cuentas. ¿Qué es el plan de cuentas? Bueno, los nombres especiales que reciben en contabilidad cada uno de los elementos del patrimonio de un negocio, ¿sí? Lo mismo, si no se entiende alguna, en el próximo Meet me preguntan. Y vayan completando la carpeta porque próximamente voy a tomar algo evaluativo, ¿sí? Individual. Bueno, cualquier duda que tengan, me preguntan por Classroom o mejor en el próximo Meet lo vemos ahí en el momento. Chau chicos.